Bienvenidos. El tema de hoy es la trata de personas. Básicamente, cuando hablamos de trata de personas, se habla de una forma de esclavitud, mediante secuestro, engaño, violencia. Las víctimas son trasladadas y reclutadas al lugar donde van a ser explotadas. Este no es un solo problema, sino que son muchos problemas juntos, ya que la trata de personas es tanto un problema moral como un problema de crimen organizado, un problema migratorio, un problema laboral y fundamentalmente un problema de derechos humanos. Cuando hablamos de trata, se habla de nada más ni nada menos de un mercado que genera anualmente 10.000 millones de dólares, siendo así la tercera actividad que más reditúa y da ganancias después del tráfico de drogas y armas. La acogida a la recepción de personas recurriendo a la amenaza o cualquier otra forma de coacción se denomina trata de personas. El fraude, el rapto, el engaño, el abuso del poder en una situación de vulnerabilidad para ponerles a una explotación. Comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud en cualquiera de sus casos, entre los cuales están explotación sexual, trabajo forzado y extracción de órganos. Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata de personas genera aproximadamente 2.5 millones de personas en el mundo, el 90% de los casos entre mujeres, niños y niñas. La trata de personas. En diciembre de 2000, tanto la OIM como la ONU adoptaron la definición de trata de personas surgida del protocolo para prevenir, reprimir, reprimir y sancionar la trata de personas, mujeres y niños, más conocido como Protocolo de Palermo, firmado junto a la Convención de las Naciones Unidas como la delincuencia organizada transnacional. La concesión o recesión de pago o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga una autoridad sobre otras con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la prostitución ajena u otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos. La trata de personas es considerado uno de los 3 actos ilícitos que mueven más dinero en el mundo, junto al tráfico de drogas y de armas. Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata de personas genera aproximadamente 32.000 millones de dólares cada año. Separarla de su entorno y trasladarla a un lugar donde se vuelve más vulnerable para los tipos de explotación. Explotación sexual. Son obligadas a prestar servicios sexuales en prostíbulos o centros de diversión nocturna. Les vamos a contar una historia de una víctima que nos va a hablar acerca de su experiencia en todo este proceso. Nuestro reportero le va a hacer una serie de preguntas para saber acerca de su vida, cómo transcurrió todo esto, cómo pudo salir de todo este problema. Nos encontramos con una de las principales víctimas de este hecho. Ella nos responderá unas preguntas para conocer más sobre su vida. Cuéntanos, ¿qué edad tiene? 18 años. ¿Y qué hacías antes de verte involucrada en este hecho? Ayudaba a mis padres con la labor de la casa, además de cuidar a mis hermanos me dedicaba a estudiar. ¿Y cómo era tu relación con tus padres? Bueno, al principio era bueno, pero ya después las cosas cambiaron debido a unos problemas que tuve con mi hermano. Allí mi madre apoyaba más a ellos que a mí, donde ella me hizo saber de que debía buscar a dónde irme, por eso decidirme a la ciudad de Madrid. ¿Y por qué elegiste la ciudad de Madrid? Bueno, porque allá estaba mi amigo Gonzalo. ¿Y quién es Gonzalo? En realidad, ahí empieza mi historia. Adelante, cuéntanos tu historia. Yo era una niña de solo 13 años. Para crear un Facebook tuve que aumentarme la edad como lo hacían muchas. Allí conocí a Gonzalo. Él me hablaba siempre de mi belleza, me adoraba. Me brindaba mucho su confianza, su afecto y su apoyo. Ya después de hablar mucho con él, yo fui contándole mis problemas personales, tanto como le dije que en mi casa había escasez económica. Él me dijo que me podría ayudar enviándome giros sin ningún problema, muy amorosamente me lo decía. Pues yo no le decía que no porque nunca me pedía nada a cambio. Después, cuando tuve el problema con mis hermanos, decidí hablar con él y contarle lo que había pasado. Él me dijo que podría venir por mí e irme con él a París, que allí iba a tener una mejor vida con él.
¿Y cómo fue ese trámite para irte hacia la ciudad de Madrid? Bueno, él vino por mí y primero me dijo que viajaríamos a la ciudad de Bogotá. Allí iba a cambiar toda mi identidad para poder así salir del país sin ningún problema con la ley. Al tener todos mis papeles falsificados, el viaje a Madrid se llevó a cabo. Al llegar al aeropuerto no hubo ninguna complicación, pasamos sin ningún problema. ¿Y cómo fue el recibimiento allá en España con esa persona que un mundo totalmente diferente? ¿Cómo fue eso? Al llegar allá, llegamos a un lugar el que yo menos me esperaba. Mis esperanzas de esa mejor vida se acabaron. Cuando llegamos a ese lugar, me di cuenta que no era lo normal de lo que yo me esperaba. Era un bar. Ahí había muchas niñas de mi misma edad. ¿Y qué empezaste a hacer? ¿Cómo empezaste a tomar eso? ¿Qué cambio hizo en tu vida? Pues al principio me angustié mucho. Hablé con varias niñas y me contaron de lo que me esperaba. Cuando al momento de llegar Gonzalo, me dijo de que esas esperanzas de esa mejor vida ya habían cambiado, que mi trabajo y mi labor iban a ser otra. Nos trajeron ropa corta y chica. Nos dijeron que todas las noches íbamos a trabajar. ¿Y cómo fue ese primer encuentro sexual con este cliente que llegó? Pues yo me asusté mucho cuando un hombre adquirió de mi servicio. No tenía esa experiencia sexual con nadie, era virgen. Al verle ese rostro al hombre me di cuenta que era muy rústico. Fue traumante para mí. Y las demás veces, ¿cómo fue? ¿Cómo te llegaste a acostumbrar a estos encuentros sexuales? Ya después me tuve que ir acostumbrando, puesto que ya me sentía más lejos de mi familia. Mis esperanzas de volverla a ver ya se habían acabado. Y ni manera de poder escapar porque teníamos mucha seguridad y no conocía esa ciudad. ¿Y cómo fue que empezaste a salir de ese mundo? ¿Qué te ayudó? ¿O quién te ayudó? Luego de pasar los años, iba mucho un joven que adquiría de mi servicio, pero no sexual, sino que necesitaba que alguien lo escuchara. Allí todas las noches él iba y hablábamos, sin hacer nada, solo me contaba sus problemas. Al pasar los días, yo tuve esa confianza de contarle lo que a mí me había sucedido y él me dijo que me podría ayudar. ¿Y cómo te ayudó? ¿Cómo fue el operativo para ayudar? Él habló con la policía, hicieron un allanamiento al lugar y nos sacaron a todas de ahí, de ese lugar. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? ¿La libertad? ¿Cómo fue? Sentí una gran paz en mí, muy alegre, pero a la vez me sentí muy triste por todo lo que había pasado. ¿Y cómo te recibieron tus padres, tus hermanos? Al ver a mis padres y a mis hermanos me sentí feliz. Les pedí perdón a mi madre y a mi padre por haberme ido de casa y fue una experiencia bastante terrible. ¿Y hoy en día qué es de tu vida? ¿Trabajas? ¿Tienes alguna relación sentimental con algún hombre? Pues sigo mis estudios. Hombres no. La verdad es que ya la confianza en ellos se me han acabado y por ahora no pienso tener una relación más íntima con un hombre después de todo lo que sucedió conmigo. Gracias. Eso fue todo en esta historia que nos contó nuestra víctima. Gracias, eso fue todo. En conclusión, la víctima pudo superar ese trauma con la ayuda de psicólogos. Hoy en día vive una vida normal junto a su familia y pudo salir adelante.